Este año en la NFL estamos viendo una de las temporadas más raras que hemos visto en los últimos años. Y eso ha llevado a que muchos equipos que esperábamos y pensábamos que no pudieran competir estén metidos en la pelea y que verdaderamente la pelea por el campeonato está completamente abierta. Por lo mismo, y con tantos equipos en un decente nivel, no sabemos exactamente qué vaya a pasar. Y esto está afectando mucho en ver qué equipos queremos que van a lograr meterse en los playoffs y cuáles se van a quedar cortos. Y por lo mismo, también los premios que se van a dar esta temporada van a estar muy influenciados por este cambio tan raro que ha habido. Y el más prestigioso de estos premios que se dan es justamente el del MVP, que para sorpresa de nadie no es la excepción en este caso y tenemos una competencia por el premio muy diferente a los años anteriores, donde tenemos que los usuales candidatos a llevarse este premio no aparecen en estas listas. Y que pone la pregunta, si Lamar Jackson, Josh Allen y Joe Burrow no están apareciendo como candidatos para llevarse el premio, entonces ¿quiénes son los que tienen la mejor oportunidad? Así que por eso mismo, el día de hoy vamos a hacer nuestro top 5 de los jugadores favoritos a ganar el premio de MVP esta temporada. Yo soy Roy García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Ahora, antes de empezar con los jugadores que creo que van a estar compitiendo para llevárselo, quiero hacer una mención honorífica. En este caso, el jugador del que quiero hablar es de Jonathan Taylor, el corredor de los Colts de Indianapolis. Y es que para mí, en este momento, si yo tuviera que elegir quién es el mejor jugador de toda la liga, para mí es el caso de que Jonathan Taylor es quien ha tenido la mejor temporada. Y es que está poniendo en este momento números que lo ponen a la par de lo que habíamos visto cuando Adrian Peterson fue y ganó el premio del MVP. Pero, a pesar de eso, también tiene muchos más touchdowns de lo que hizo en ese momento Peterson. Y una cuestión bastante impresionante es que en este momento lleva más touchdowns terrestres Jonathan Taylor que la mayoría de los equipos de la liga. Y es que en este momento la cantidad de touchdowns que tiene es la misma que Detroit y solo está por detrás de su mismo equipo en los Colts. Todos los demás equipos en la liga llevan menos touchdowns terrestres de los que ha hecho Jonathan Taylor. El único problema por el que lo pongo en esta cuestión de la mención honorífica es justamente porque sabemos que a lo largo de los últimos años esta premiación se ha vuelto más una cuestión de decir quién fue el mejor quarterback de la temporada. Y es por lo mismo que en los últimos 17 años solo hemos visto que un jugador que no juega la posición de quarterback se ha llevado este premio, que fue justamente Adrian Peterson, que lo hizo en el año de 2012 cuando rompió la marca de las 2000 yardas. Pero como sabemos que en los últimos años cada vez se ha marcado más la tendencia a que sean solo quarterbacks, a pesar de grandes actuaciones como Barkley el año pasado y también Christian McCaffrey hace 2, pues sí creo que esto pone que la situación de que Taylor se lo lleve se vuelve mucho más complicada. Pero si ya pasamos a un jugador de su mismo equipo que creo que tiene una buena oportunidad, pues vamos a hablar del quarterback Daniel Jones de los Colts de Indianapolis. Que para empezar, si a mí me hubieran preguntado hace un par de meses antes de que empezara la temporada si hubiera estado poniendo a Daniel Jones en la conversación del MVP, le estaría diciendo que me despierten porque eso no tiene nada de sentido. Pero lo que sí pasa es que está liderando un equipo que se encuentra en este momento como el sembrado 1 de la conferencia americana y con el mejor récord de toda la liga. Y eso lo pone en una muy buena posición para poder llevarse este premio por la cuestión de que es muy fácil que si le quieren dar una premiación y un reconocimiento a este equipo, pues justamente puede ser que vayan más por apoyar a Daniel Jones de lo que puede hacer Jonathan Taylor simplemente por la cuestión de ser el quarterback. Pero no solo la cuestión de la posición, porque también sabemos, y es algo muy conocido, que la cuestión de la narrativa y la historia que pueda haber de que alguien se lleve el premio juega un factor muy grande en poder llevarse este premio. Y que justamente la temporada pasada fue uno de los factores principales para que Josh Allen se llevara el premio, a pesar de que Lamar Jackson tal vez tenía mejores estadísticas. Porque justamente eran dos quarterbacks que llevaban años jugando a un nivel similar, pero que justamente no se le había dado esta premiación a Josh Allen. Pero volviendo a Daniel Jones, esta historia que él tiene es justamente algo muy llamativo, porque estamos hablando de un jugador que se le dejó por lado y que parecía que su carrera estaba acabada, y que llegó a un equipo de los Colts con muchísimas dudas sin siquiera saber si iba a ser el titular, y que se consiguió la titularidad, se avanzó al frente del equipo y los ha liderado para poder estar como el mejor equipo de la liga. Y esta historia de regreso lo pone en una muy buena situación para llevarse esta premiación, por lo mismo que ya mencionamos. Pero también tiene que ver el hecho de que la cuestión de las estadísticas también se encuentra de muy buena manera, ya que en este momento se encuentra top 3 en yardas por pase en los quarterbacks que llevan al menos 200 intentos, y también se encuentra como uno de los 5 mejores quarterbacks en cuestión de yardas por aire. Esto simplemente afianza que si este equipo de Indianapolis sigue jugando de muy buena manera, pues lo pone como un fuerte candidato. Pero un jugador que también está en un equipo que nos tiene acostumbrado a ser un fuerte candidato, pues es el caso del quarterback Patrick Mahomes de los Chiefs de Kansas City. Que a ver,
¿Qué no dijiste hace un momento que los jugadores que normalmente están para ganar este premio no parece que vayan a ganar esta temporada? Y sí, eso se mencionó, pero el caso de Mahomes es más como la excepción que confirma la regla, porque la situación que está jugando es algo muy diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Ya que como se escuchaba por un par de años, la ofensiva de Kansas cada vez iba en declive, lo cual ponía preguntas de cómo podemos estar hablando de Mahomes en los años anteriores en estas conversaciones cuando él no había estado jugando al mismo nivel. Pero esta ofensiva de Kansas que estamos viendo en esta temporada se está viendo mucho más como la que vimos cuando llegaron a su primer Super Bowl, donde más por el trabajo que estaba haciendo la ofensiva es con lo que han podido estar avanzando. Y que por lo mismo de que tal vez no tuvieron el mejor inicio de la temporada, Mahomes se tuvo que cargar el equipo al hombro y tuvo que sacar las cosas para poder salir adelante. Y eso también, cuando vemos las estadísticas y vemos que se encuentra con una posición de top 5 en la cuestión de yardas y también con 14 touchdowns cuando solo ha tirado 2 intercepciones, pues sí le pone estas estadísticas de muy buena manera para que él pueda estar compitiendo. Y establece una narrativa bastante interesante volviendo a ese aspecto, donde estamos hablando de un jugador que parecía que ya no estaba jugando igual, que el equipo que era el gran dominante y que se cayó cuando perdieron el Super Bowl, y que justamente están teniendo como un renacimiento dirigidos por justamente tener de vuelta al viejo Mahomes que solíamos ver y que no nos habíamos podido ver en los últimos años. Aunque, justamente lo que ya mencionamos, el hecho de que en los últimos años compitieron, estuvieron con los Super Bowls y que justamente él ya ganó este premio antes, puede ser que le cueste un poco en contra, como le pasó a Lamar Jackson el año pasado, ya que la gente que termina votando tiene un incentivo en cierto modo de querer premiar algo que tal vez no se haya hecho antes, cuando Mahomes sí ya le han dado este premio. Así que creo que eso termina de jugarle un poco en contra, aparte de que en este momento no se encuentran al frente de su división y que si no lo logran conseguir es más complicado que le puedan dar esta premiación. Y ahora, antes de pasar al siguiente jugador en esta lista, si están disfrutando este video y les está gustando, ¿por qué no deciden apoyarnos suscribiéndose? Aquí les estamos mostrando que la mayoría de la gente que ve nuestros videos pues no están suscritos al canal. Entonces, si están disfrutando y les gusta el contenido que estamos haciendo, por favor apóyenos para poder lograr esa meta que estamos buscando en este momento de los 1000 suscriptores. Pero ya pasando al siguiente jugador, quiero hablar de un quarterback que está levantando la mano para que su equipo pueda seguir compitiendo, en Matthew Stafford, el quarterback de los Rams de Los Ángeles. Y es que él verdaderamente es el jugador más valioso de este equipo. Y eso lo menciono porque solo si analizamos la situación que había en esta misma pretemporada, pues vamos a ver una cuestión muy interesante, porque como se estaba hablando de una lesión que tenía en el hombro, que no se sabía qué tanto le podía afectar para jugar en la temporada, que al final lo que hemos visto no fue un factor y ha jugado bien, pero que las dudas de él como estuviera es de, bueno, si no puede jugar al 100, ¿qué pasa con este equipo? Todo mundo en los medios los estaba dando como que este equipo no tenía cómo competir. Y verdaderamente, si él no estuviera en esta posición, creo que este equipo no tendría ni siquiera una manera de batallar para tratar de ganar la división. Y mucho menos hablarse de meter y estar peleando como uno de los mejores equipos de su conferencia o de la liga. Pero con él, este equipo se ha visto de muy bien a pesar de que han tenido otras lesiones en el equipo y en este momento se encuentran con 5 victorias y solo 2 derrotas. Siendo aparte que de estas derrotas tenemos un par de juegos cerrados donde estuvieron cerca de poder ganarlo, pero no les alcanzó. Aparte de que Stafford en este momento, si volvemos a la cuestión de las estadísticas, tenemos que se encuentra como el líder en pases de anotación y también solo se encuentra con 2 intercepciones, lo cual le da un porcentaje muy bueno en este balance entre anotaciones e intercepciones. Y no solo eso, porque también se encuentra como uno de los 3 quarterbacks con la mayor cantidad de yardas en lo que va de la temporada. Y si hablamos de la narrativa y eso, creo que tal vez esta puede ser la que no sea tan fuerte como otras, pero sí creo que también hay una historia ahí de hablar de un jugador que está al final de su carrera y que está peleando por lograr un último campeonato, una última opción de poder mostrar el gran talento que nos ha mostrado por muchísimos años, que es algo muy similar a la historia y la narrativa que tenía Drew Brees cuando estuvo cerca de poder ganar el MVP. Ahora, algo que ya mencioné con Kansas y que también es un factor aquí, es que este equipo tiene que lograr la manera de poder asegurar llevarse en su división si quieren estar hablando y pensando en que puedan estar peleando por llevarse este premio de el mejor jugador de toda la liga. Porque sabemos que a final de cuentas, aunque no es todo lo que influye, pues a final de cuentas sí terminan dándole la premiación a un jugador que se encuentra en uno de los mejores equipos de la liga. Y hablando de equipos que tal vez tienen que mejorar un poco y que no están en la mejor situación y que eso está afectando justamente al quarterback que voy a hablar ahora, tenemos el caso de Dak Prescott, el quarterback de los Vaqueros de Dallas. Y es que a muchos les puede sorprender, pero Dak Prescott verdaderamente está teniendo una temporada para poder estar en esta conversación del MVP. Y en este momento se encuentra como el segundo quarterback con la mayor cantidad de yardas.
Y que a esa parte le podemos ponerla ahí como el asterisco del que está enfrente de él es Justin Herbert, que ya jugó esta semana. Entonces lleva un partido más y no sabemos tal cual qué tanto vaya a hacer Dak Prescott en el partido que queda, pero que si tiene una buena actuación contra esta defensa de los Broncos, pues eso le va a estar ayudando para poder meterse todavía más ahí. Aunque eso también parece un poco complicado porque está jugando contra una de las mejores defensas de toda la liga. Pero lo que sí no está en duda es el hecho de cómo se ha visto este equipo y lo mucho que han podido competir gracias a la ofensiva tan explosiva que han demostrado en los últimos partidos. Donde a pesar de que la temporada de Dallas no se ha visto de la mejor manera, pues sí se han logrado mantener a flote gracias a las grandes actuaciones que ha tenido Dak Prescott. Y es que los problemas que va a tener este equipo se vieron todavía hacerse más grandes con la salida de Micah Parsons y con mostrar que tienen una defensa bastante débil. Y eso incluso le ha costado muchos partidos a este equipo, que está promediando casi 30 puntos por partido, pero que a pesar de eso no les ha bastado para llevarse la mayoría de las victorias. Y que en este momento estos Vaqueros de Dallas parece que es una situación muy similar a lo que vimos el año pasado con los Bengals, donde estaban jugando de la mejor manera en ofensiva, pero que simplemente como no están haciendo nada del lado defensivo, pues no pudieron competir. Pero si logran darle un poco la vuelta a esta situación y empiezan a jugar mejor en defensiva, esto va a empezar a ayudar para que lo bien que se está viendo la ofensiva se pueda mostrar más y eso le permita a Dak Prescott meterse con todo por llevarse este premio. Que aparte, ahora analizando la cuestión de la historia y la narrativa que hay para la premiación, tenemos que su historia habla de algo similar a lo que ya hemos visto con Daniel Jones. Un jugador en declive, alguien que no se esperaba que tuviera mucho con qué competir y que justamente le está probando en un error a todos los que dudaron de él y que tiene todo para poder ser uno de los mejores de la liga. Y este tipo de historias de un underdog es algo que les gusta mucho y más viniendo de un jugador que todo mundo lo ponía como que simplemente no tenía cómo competir y que el contrato que le dieron fue un completo error. Pero ya será ver esto que tanto le puede ayudar, porque también tenemos la cuestión ahí que ya mencionamos, no están al frente de su división e incluso en este momento ni siquiera están adentro de los playoffs. Entonces tienen que pelear para tratar de meterse en esa situación y si pueden tratar de alcanzar y vencer a Filadelfia para llevarse a la división. Porque si hacen eso, van a poner las cosas de buena manera para que el equipo pueda competir verdaderamente para que Dak Prescott se lleve este premio. Y ya pasando entonces al último jugador del que quiero hablar aquí, es uno que justamente ha sido clave y fundamental para que su equipo se encuentre como uno de los mejores de toda la liga. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Baker Mayfield, el quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay. Y es que Baker Mayfield en este momento está liderando a uno de los mejores equipos de toda la liga y que principalmente la ofensiva se ha visto de manera increíble. Y que fuera solo del partido que tuvieron contra Detroit, verdaderamente han demostrado que tienen todo para poder ganarle a cualquiera. Pero en el partido de Detroit sí le pongo el asterisco de que tenían muchísimas lesiones y que es algo que les ha molestado por toda la temporada. Y que esto justo es algo que termina de darle mucho más valor a lo que está haciendo Baker Mayfield, porque ha tenido que jugar con diferentes receptores y que teniendo en cuenta que en momentos ha tenido incluso a sus 4 principales receptores y su corredor número 1 fuera del equipo por lesión, pues sí pone a uno a pensar que cómo es posible que se sigan viendo como una de las mejores ofensivas si no tienen a nadie del equipo titular. Pero esto es gracias a cómo ha jugado de muy buena manera Baker Mayfield y cómo eso le ha permitido al equipo a poder explotar todo el potencial que tienen a pesar de las lesiones. Y que esta ofensiva justamente con lo que ha hecho Mayfield ha podido sacar partidos donde parecía que los iban a perder y que 4 de sus 5 victorias que tienen en este momento el equipo han venido gracias a un game winning drive al final del partido donde fueron y con los segundos contados sacaron una victoria. Y que incluso, excluyendo esa derrota que tuvieron contra Detroit la semana pasada, la otra derrota que tuvieron contra Filadelfia fue un partido completamente reñido donde se quedaron a nada de poder ganarlo. Y que todo esto está justamente ayudando a que Mayfield se vea como uno de los mejores candidatos a llevarse el premio. Y ahora si hablamos de la historia y de la narrativa para poder ganar el premio, creo que la situación de Mayfield lo pone como una de las mejores historias. Porque por un lado, la situación similar a la que tiene Mahomes de que su equipo está muy lastimado y que no tiene cómo competir completamente, pues sí ha jugado un factor y eso se mete a final de cuentas en esta historia. Y que en el caso de Mayfield ha sido todavía más grave porque ha perdido jugadores básicamente toda la temporada, porque algunos de los principales que tenía se están perdiendo las cosas desde la pretemporada y desde antes en la temporada pasada. Y ahora si también analizamos el hecho de que también Mayfield viene de ser un jugador que sí tuvo una muy buena temporada el año anterior y lo que hemos visto con este equipo de Tampa Bay, porque también es alguien que viene con esta narrativa de ser alguien que parecía que no tenía un lugar en la liga, que estaba completamente dejado de lado y que tal vez sus días estaban contados y que fue y le probó a todo el mundo que estaban en un error firmando justamente con este equipo de Tampa Bay. Entonces eso también juega un factor en la historia, como es el caso con Daniel Jones y con Dak Prescott.
Y si juntamos todo eso, pone una historia bastante interesante de un jugador que todo el mundo dejaba de fuera, que no tiene las armas y que todo se lo ha cargado al hombro del equipo y ha demostrado que tiene las capacidades como uno de los mejores jugadores y el más valioso para su equipo para poder sacar los partidos y poder meterse con todo para estar peleando por un campeonato. Y el equipo solo puede terminar mejorando entre vayan regresando estos jugadores de las lesiones. Entonces pone que este equipo puede seguir estando ahí para poder ponerse como uno de los mejores de la liga. Que bueno, ya será ver cómo se van dando todas las cosas, pero para mí mínimo sí es muy claro que el jugador más valioso de esta temporada es claramente Baker Mayfield. Pero bueno, ya díganme ustedes en los comentarios qué piensan, si están de acuerdo con esto o si creen que algún otro jugador debería de tener un peso más grande para poder llevarse el premio. Los escuchamos, los leemos y nos vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.